Bienvenidos a la presentación del proyecto 2 del grupo 18 del ramo Sistemas Electrónicos Programables, grupo conformado por Vicente Fernández e Iñaki Gacitúa, donde veremos nuestro proyecto titulado Snake. Para comenzar haremos una descripción general del hardware y el software de este. Para comenzar viendo el hardware, veremos el block design creado en Vivado. A la izquierda se puede ver el núcleo de nuestro hardware, el cual es el SyncQ-Z7 Processing System, procesador de nuestro hardware. Abajo de este se puede ver un Processor System Reset, el cual entrega un sistema de reseteo y sincronización de todos los módulos. Y a la derecha de este un AXI Interconnect, el cual permite comunicar por AXI el procesador con todo el resto de los módulos. A la derecha de este se pueden ver tres timers, los cuales generan interrupciones definidas en distintos tiempos, las cuales son entregadas al módulo de arriba a la izquierda, el módulo concat, el cual vectoriza estas interrupciones y las entrega al procesador. Como queremos comunicar el procesador con distintos periféricos de la tarjeta de expansión Booster Pack, instanciamos distintos módulos de interfaz de bus para poder comunicar desde el protocolo de comunicación AXI al otro protocolo de comunicación necesario. Arriba tenemos el AXI Quad SPI que se encarga de comunicar el procesador con la pantalla LCD. El otro AXI Quad SPI que se encuentra abajo a la derecha tiene como finalidad la lectura del módulo ADC, el cual entrega datos del micrófono, los potenciómetros y el joystick. Sobre este podemos ver el módulo AXI IIC o AXI I2C, el cual está encargado de la lectura del sensor de temperatura y del sensor de luz. Además de esto tenemos dos GPIO. El GPIO de abajo está encargado de funcionar como complemento coordinado del AXI Quad SPI de arriba, que es para el control del display, para poder identificar dato o comando que se envía desde el AXI Quad SPI. Y el otro AXI GPIO que se encuentra más arriba tiene como finalidad la recepción o lectura de las interrupciones recibidas desde el módulo del sensor de luz. Además de esto, tenemos un módulo de creación propia llamado DJ AXI Pro que tiene como finalidad la reproducción de música y efectos de sonido en el buzzer. Esta IP Core es configurada por UART por el usuario desde su computador al inicio del juego. Y además el usuario al hacer la configuración, además de habilitar y deshabilitar por completo esta IP Core, puede manejar con botones habilitar o deshabilitar también esta IP Core o puede manejar el volumen. El nivel de volumen se muestran los LEDs de la SIBO y el RGB de la SIBO también cambia de color en función de la frecuencia de la nota que está siendo reproducida en el momento. Además de todo esto, se agrega un módulo ILA y un módulo BIO para hacer un debugueo de esta IP Core propia creada. Todas las otras IP Core que no son DJ AXI Pro son de propiedad de Xilinx. Para ver el software veremos un diagrama de flujo de este, en el cual se puede ver que al inicio corresponde la inicialización y configuración de los componentes para luego pasar inmediatamente a una máquina de estados, la que comienza con el estado init, donde se realiza la configuración de la IP Core propia DJ AXI Pro vía UART. Y cuando el UART es enviado se pasa al color change, en el cual se define el modo de operación claro o oscuro del LCD a partir de la interrupción del sensor de luz leído por GPIO. Una vez que esto se hace, el usuario gira el potenciómetro derecho, el potenciómetro izquierdo a la derecha y se pasa al estado Playing Snake, en el cual comienza la reproducción de la música, comienza la lógica del Snake, comienza una comunicación constante con el DJ AXI Pro y un movimiento aleatorio de las manzanas al hacer mucho ruido al jugar, lo cual se configura al principio. Los timers también comienzan a tomar acción con sus interrupciones. El primer timer que controla la velocidad de la serpiente con la lectura del potenciómetro, el timer 1, que pausa el juego al superar un threshold de temperatura a partir de la lectura del sensor de temperatura, y el timer 2, que genera a partir de interrupciones una tasa de envío para las notas musicales, es decir, las pulsaciones por minutos de la música y efectos a reproducir. Luego, cuando la serpiente choca consigo misma o con alguna pared, se pasa al estado Game Over, en el cual se hace la reproducción de la melodía final, la presentación de resultados en pantalla y los resultados se guardan en memoria CD. Si es que el usuario desea volver a jugar, puede girar el dispositivo, ya que a partir de lectura de acelerómetro se reinicia todo y se vuelve al init. En cuanto a las actividades logradas, tenemos que completamos tanto las obligatorias como las complementarias con éxito, donde en primera instancia tenemos la A1, donde se pedía manejar la pantalla LCD,
Y acá ponemos dos ejemplos donde dibujamos una serpiente al inicio y escribimos al final el game over. También se solicitaba utilizar periféricos donde nosotros seleccionamos los sensores y el micrófono. Acá podemos ver cómo utilizamos el sensor de temperatura relacionado con la interrupción de timer 1, donde si supera cierto valor, en este caso 24 grados Celsius, se pausa el juego. Y para el micrófono, donde nosotros seteamos límites inferiores y superiores y variamos la sensitividad del micrófono manejando sus registros. Y acá podemos ver cómo generamos una interrupción de luz a través de GPIO, donde leemos el valor del lector óptico y si es menor al límite que nosotros seteamos, en este caso 2000, queda en Dark Mode, o sea, no queda en Dark Mode, y en cualquier otro caso queda en Dark Mode. Acá podemos ver cómo variamos los registros. En primer lugar, generamos nuevos colores que nos fueron útiles para el desarrollo de la experiencia, y en el ADC modificamos y creamos dos funciones que modifican este valor asociado al read buffer, tal que la sensibilidad dentro de los parámetros que nosotros definimos varía. Y para el lector óptico nosotros creamos esta configuración para el límite inferior, que se modifica en el registro de acá 0.2 para el límite inferior y 0.3 para el límite superior, pero en este caso no seleccionamos un límite superior, ya que con el inferior era suficiente. Luego, para las interrupciones por timer, tenemos las del timer 0, timer 1 y timer 2. Timer 0 se encarga de variar la velocidad del snake. El timer 1 se encarga, como podemos ver, de manejar la pausa de juego según la temperatura. Y el timer 2 se encarga de una extensa lógica asociada a la música que se va reproduciendo según los eventos del juego. Acá podemos ver también la interrupción por luz, que se hace por medio de GPIO, donde se deshabilita la interrupción, luego se ejecutan las instrucciones y se vuelve a ejecutar, y las instrucciones son básicamente pasar a Dark Mode o no, según el límite que definimos acá. Para las interrupciones nosotros generamos esta función para setearlas e inicializarlas, donde acá tenemos la prioridad con Set Priority Trigger Type, donde se maneja con este valor. Y tenemos que primero tenemos al timer 2, luego al GPIO de luz, luego el timer 0 y luego el timer 1. Y posteriormente asociamos a cada interrupción, cada timer y cada GPIO, bueno, que es uno en este caso, a los distintos handlers que se encargan de manejar qué ocurre y qué hacen las interrupciones. Luego, para la actividad 3, generamos una IP propia, la cual tenía como función manejar la música en el juego, que es un AXI Lite manejado como esclavo, que se conecta a su vez a los botones, y un RGB Enable, que es monitoreado por BIO en este caso, y posteriormente lo vamos a mostrar. Y como la salida tiene a los LEDs, la PWM del buzzer y el RGB de la CIBO. Y para la configuración de este, acá podemos ver que podemos configurarla solicitando al usuario por UART el valor sí o no para la música. Y en este caso, si elegimos 1, que en este caso sería sí, se escanea el valor y se asocia a DJ Enable. Luego tenemos actividad complementaria número 1 para la State Machine, una máquina de 4 estados: inicialización, el cambio de color, jugando y game over, que, como explicamos, primero hacemos la configuración a través de UART, luego cambiamos el color con el interruptor de luz. Luego, mientras jugamos, iniciamos todas las funciones asociadas y mostramos el score y la velocidad, y también mostramos pausa si es que se llega a pausar el juego. Finalmente, si chocamos, pasamos a Game Over, donde tenemos una función Finish que muestra el display de Finish en nuestro juego, y si el acelerómetro es menor a cierto valor, se reinicia la partida. Luego, para la C2 usamos stroke, arreglo y puntero en múltiples ocasiones a lo largo del código. Estos son 3 ejemplos. Para el pointer usamos un data pointer y un file pointer para la micro SD. Generamos arreglos que guardan las notas que se utilizan después para la canción de inicio, para comer, perder y, bueno, silencio, que no tiene nada. Y creamos una struct asociado a un jugador
que guarda su nombre y su puntuación. Y también creamos funciones y macros, donde acá podemos macros de los distintos IDs de los timers y their interrupt controller, y las funciones que usamos a lo largo del juego, que puede ser game y sitting finish y entre otras. Luego, para los periféricos adicionales que utilizamos los botones, utilizamos el joystick, el acelerómetro y los potenciómetros para variar la velocidad y para iniciar el juego. También incluimos los LEDs y RGB de la CIVO. Para el boot, bueno, generamos la imagen de booteo con los archivos bit y elf asociados, y finalmente con este archivo programamos la memoria flash, donde tenemos acá el archivo de imagen de booteo, y finalmente lo escribimos en la memoria flash de la CIVO. Posteriormente utilizamos ILA y BIO para monitorear la IP propia que creamos, donde conectamos BIO al RGB enable y conectamos el ILA a la salida de este y a la interrupción del Axie Timer 2, como se puede ver acá. Acá podemos ver cómo levantamos y bajamos el flag asociado al RGB, y acá se ve cómo se levanta y se baja a través de ILA. También creamos el buzzer, como hemos explicado, donde tenemos el DJ Axie Pro que maneja la música a lo largo del juego con los distintos arreglos que habíamos mencionado. Y finalmente, para la memoria SD consideramos primero su inicialización. Luego escribimos en este archivo que nosotros definimos, y acá se escribe con esta variable acá, y usamos el data pointer y el file pointer para escribir dentro de la micro SD. Finalmente la podemos remover sin problemas con SD eject. Y acá podemos ver cómo se crea el archivo logdata en la memoria SD, donde está guardado como archivo de texto los registros de las distintas partidas jugadas. Por ejemplo, Iñaki que tuvo 2 puntos, Iña que tuvo 2 puntos. Aquí podemos ver cómo está configurada en QSPI. Entonces está directo de la memoria flash, y cómo al energizarla nos muestra la imagen de inicio. Y también podemos encender el LED de la CIVO. Entonces, una vez estamos en el inicio, nos comunicamos por UART, donde nos piden el nombre, llamamos grupo 18, si queremos que sea sensible al ruido y si queremos que la música esté activa o no. Luego nos pide que seleccionemos oscuro o claro, interrumpiendo el sensor de luz. Entonces acá podemos ver cómo cambia según la interrupción de luz. Si hay poca luz, quedamos en Light Mode. Si hay harta luz, queda en Dark Mode. Entonces en este caso queremos en Light Mode, y iniciamos girando el potenciómetro. Se puede ver la música y cómo se va moviendo la manzana con el ruido. Así que vamos a pausar la música en este caso. Con este podemos variar el volumen, y con esto pausarla. ¿Sí? Una vez la pausamos podemos jugar y ir variando con esto la velocidad del Snake, y también sin tocar el sensor de temperatura, puesto que es con luz infrarroja. Cuando alcanza cierta temperatura podemos pausar el juego, y como se ve ahí queda pausado, y luego si lo sacamos se debería reanudar, y vamos a reanudar la música en este caso para que se pueda ver cómo suena al comer una manzana y finalmente al perder. Y una vez que termina el juego podemos volver a jugar, y nos va a solicitar a través de Word de nuevo las condiciones, lo cual lo podemos hacer enseguida, y vamos a girar el potenciómetro para que varíe. Como podemos ver, ahora nos pide Dark Mode o Light Mode. En este caso vamos a ir con Dark Mode inicialmente, para que se vea la diferencia, y podemos ver que podemos volver a jugar e ir variando la velocidad.